Como siempre, presentamos un saludo de bienvenida, de cordial acogida a quienes nos acompañan en directo aquí en esta sala Zoom y a quienes posteriormente verán el video en las redes sociales, así como quienes nos están escuchando en este momento en Facebook. Para el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, tarde-noche, jornada vesperal de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, traemos el análisis de qué puede esperar Colombia del viaje a la ONU del señor Petro en la conferencia anual de mandatarios y jefes de Estado que se realiza en la sede de la ONU en Nueva York. Para el efecto, realizaremos primero un barrido, recorderis, de cuáles han sido los puntos específicos que este señor ha reincidido en sus dos ocasiones anteriores en la sede del organismo multilateral más importante del planeta. Y pues también teniendo en cuenta que es la penúltima vez que va como presidente a esa reunión, porque en el 25 será la última vez que vaya, que en el 26, en el mes de septiembre, pues no será el presidente de Colombia, porque ahora se habrá elegido a otro. Los puntos que veremos a continuación, pues son muy conocidos por todos, aquí los hemos trillado en la fundación, pero queremos retrotraerlos y colocarlos sobre el análisis para que sobre ellos trabajemos y tengamos más concisión en nuestras reflexiones. Miremos entonces cuáles son los puntos, uno por uno. ¿Qué ha dicho en viajes anteriores? En viajes anteriores ha hecho un autonombramiento de líder y de abogado mundial y ha asumido indirectamente, pero de manera intencional, la bandera de que él representa con sus ideas de avanzada y transformadoras, inclusive descubriendo el polvo que circula en las nebulosas y llega a las estrellas y se convierte en germen de la vida. Con ese autonombramiento de líder y abogado mundial, da a entender que él representa el ideario de lo que China ha venido construyendo como el sur-sur y que desde luego todos los males y dolencias que padece el mundo actual son culpa de los países del norte, que son los industrializados y son los ricos. Entonces, además de ese autonombramiento de líder, es prácticamente un autonombramiento y un autoposicionamiento como el abogado del planeta, el abogado de los pobres, el abogado de los desvalidos, el abogado de las personas que necesitan a un líder que los guíe y ese naturalmente es él. Si existiera un presidente del mundo, él estaría por encima de ese presidente del mundo. En segunda medida, ha llegado con una bandera que asume como si hubiera descubierto que el agua moja. Todos sabemos que a partir de la cumbre de Helsinki, en la que participaron fundamentalmente los países europeos y algunos invitados especiales en 1972, en el curso de la construcción de la nueva Europa para enfrentar las amenazas políticas, sociales, culturales y económicas de la Unión Soviética, se tocó por primera vez el problema del cambio climático con base en un seguimiento que se estaba haciendo y a partir de ese año se convirtió ya en agenda y cada vez tiene más énfasis. Pues él ni corto ni perezoso desde su campaña eh, comenzó a autonombrarse el abanderado de la lucha contra el cambio climático y trajo la idea de colocar a esa señora que no sabía ni restar ni sumar, eh, de la puso de ministra de Minas, comenzó a decir que Colombia, sus ingresos que fundamentalmente son alrededor de la producción de Ecopetrol, tenía que dejar de producir petróleo y dedicarse a sacarle germen de la vida desde las piedras, etcétera. Entonces, a partir de esos conceptos que estamos viendo, de esos enfoques que él le dio a su, o le está dando a su ambición de Premio Nobel de Paz, está construyendo a la manera de él y al estilo comunista un mensaje como si cada vez que él interviniera en la ONU, todo el mundo quedara tan prendado y tan sorprendido
que cerrarían los ojos y dirían: aquí Jehová llegó, el, la encarnación de Jehová al planeta. Entonces él encarna el cambio climático. En tercera medida, su intervención ha sido de legitimador del narcotráfico. El narcotráfico no es malo producirlo, no es malo hacer parte de la cadena productiva, sino lo malo es la parte de consumo que no la combate el norte y que además nos trae los muertos a nosotros y el dinero a ellos. Esta es una teoría trillada por muchos y ha encontrado defensores como Gaviria, como Samper, que dicen que tienen razón. Y lo cierto es que él trata de aparecer ante el mundo como un salvador del planeta. Luego tenemos que nos habla también de que él es el atleta de la paz en Colombia. Nunca más antes ha habido un proceso de paz serio porque no se ha tratado el tema de manera estructural y fundamental como ese gran iluminado que llegó de entre las sombras que nos opacaban el horizonte, apareció un iluminado como una gran estrella de luz a traernos la solución con la paz total. Y eso es lo que él va a decir allá. Y entonces no ha podido realizarla porque es que en Colombia hay una derecha oscura, sucia, peligrosa y agresiva que quiere darle un golpe de Estado. Y entonces, como no pueden por medio de las fuerzas militares, porque él es el comandante supremo y él les ordena que no le disparen al pueblo y tienen que cumplirle porque si no él se pone bravo. Entonces, hay una derecha corrupta, descompuesta, enemiga del pueblo, capitalista, que se enriquece con los pobres, que explota a las víctimas, que está planeando un golpe de Estado blando porque es que es la primera vez que llegó un hombre del pueblo al poder y eso hay que defenderlo a como dé lugar porque él es la víctima. Y eso lo dice, lo ha dicho en la ONU y en otras partes. Su otro cuento es que él da a entender que él fue elegido por el pueblo y que nadie más lo puede remover de ese cargo porque fue el pueblo. O sea que él puede violar la constitución, las leyes, cometer las arbitrariedades más grandes y nadie le puede decir ni mu, porque es que a él lo eligió el pueblo y el pueblo es el único que lo podría remover. Pero como el pueblo está con él y él es el Dios que lo representa, que surgió de esas tinieblas que antes existían como un faro de luz que está iluminando los senderos, entonces hay que seguirlo. Eso ya es algo superior a Mahoma en creencias o quizás al Buda en la India o de pronto a Jesucristo entre los cristianos. El otro tema que ha utilizado este señor cada vez que llega a la ONU es que Cuba y Venezuela, que si Venezuela, Estados Unidos quiere negociar con ella, lo que tiene es que levantarle las sanciones, hacerle una compensación por los daños que le ha causado y hacerle una inyección muy fuerte para que el señor Maduro pueda demostrar esa genialidad que él tiene como gobernante, pero que la persecución de Estados Unidos no le ha dejado. Y que la narcodictadura cubana no es terrorista, sino que es la facilitadora de la paz en el continente y que es el país que ha sido víctima de la persecución del imperio y del norte y que él como representante de la solidaridad de los pueblos asume la voz de Cuba para que no sea más humillada ni desprestigiada, sino que al contrario hay que sacar adelante a la gran isla de los dictadores y terroristas y narcotraficantes cubanos que según Petro son estadistas que han salvado a Latinoamérica del yugo del imperio yanqui. Y finalmente ha dicho, y lo ha repetido, que es el único que ha hecho algo por las minorías en Colombia. Los demás gobiernos no han hecho nada, en cambio él sí se ha preocupado porque nombró a un actor porno en un cargo importante, porque nombró a unos afrodescendientes en el ministerio en la Cancillería y de vicepresidente, porque él está dispuesto que sus políticas de gobierno las desarrollen sean las comunidades y que él le puede entregar a los indígenas y a los campesinos para que hagan los contratos de carreteras, de obras, de telefonía celular y que sean ellos los que manejen el presupuesto de los municipios que viene destinado por regalías y por transferencias. O sea, él es
sumando a Jesucristo, a Mahoma, a Buda, a Confucio y a otros que siguen diferentes religiones, no alcanzan todos en un solo paquete a superar la genialidad y el destino mesiánico que tiene Petro para Colombia y el mundo. Eso más o menos ha sido su mensaje. Entonces ahora vamos a analizar con ustedes algunos aspectos. Viene la primera pregunta, mi coronel Alarcón. En esta intervención que Petro hará en la ONU, ¿repetirá las mismas barbaridades de los discursos anteriores? ¿Se enfocará exclusivamente en la paz y en el medio ambiente? ¿Se autolanzará al estrellato de lo que él tiene previsto en Cali, que nadie más se le ha ocurrido frente al medio ambiente y el cambio climático con ocasión de la COP en Cali, de la cumbre de la COP? ¿Volverá a defender a Maduro y a la dictadura narcocubana u otra? Entonces, ¿qué le visualizan ustedes de todos estos puntos que va a ser la nueva intervención de Petro en la ONU? Adelante, mi coronel, con nuestros contertulios. ¿Cómo no, mi coronel? Vamos entonces con un saludo especial a darle la palabra en primera oportunidad a mi general Hipólito Herrera para esta primera pregunta. Adelante, por favor, mi general. Mi coronel, buenas noches. Un saludo especial para todos los asistentes a la sala. Eh, Cedo el turno en este momento. Estoy por aquí en la calle transitando, entonces más luego que llegue a la casa me conecto. ¿Cómo no, mi general? Entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Pachón. Mi coronel Pachón, ya A puedo ver, oír don usted. Eugenio, ¿cómo me escucha? Que estoy por aquí también como mal parqueado. Mi coronel, menos mal Aló, don que Eugenio, ¿me escucha? perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, yo creo que él va a seguir insistiendo sobre el medio ambiente y la paz, y se va a enfocar más en el golpe de Estado y entonces no podrá concluir sus brillantes ideas en hacer llover en esta época crítica y cuando llegue el invierno se va a quejar de que no puede desviar los ríos porque no lo dejan gobernar. Ese, eso considero que es lo que él pretende hacer, revolver lo de la actual situación del país y su fracaso de hasta el momento de las conversaciones con el ELN, que no les resultaron en los 3 meses, como lo había anunciado en su campaña anterior, y lo del medio ambiente. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. De igual manera, sí, creo que se enfocará en inmediatamente creo que está de moda hoy en día. El mundo del medio ambiente y la paz, el engaño, siempre es una costumbre inveterada que no ha dado resultados, no solamente de gobiernos, sino de todos los gobiernos que, digo yo, son necios. Que una cosa no resulta una vez algo y que haya un engaño una vez, pero ya cuando hay dos engaños, ya realmente ni siquiera estos grupos terroristas que simulan haciendo la paz no tienen la culpa porque en los gobiernos se le han arrodillado, tanto los anteriores como este. Resumen, me enfoco por el segundo punto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel.
Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Bueno, en esta oportunidad nuevamente de Petro ante la ONU, pienso que va a repetir, sí, los discursos anteriores. Igual va a tratar sobre el tema de la paz y el medio ambiente. Aprovechará nuevamente para autolanzarse como un líder muy dedicado en los temas que se van a tratar en la COP16. Además de las anteriores, va a insistir en el levantamiento de sanciones a Cuba y Nicaragua. Es posible que manifieste su intención de continuar los diálogos con el ELN como otra oportunidad para la falsa paz. Es posible que insista en ello ante la ONU y va a invitar a todos los países para que asistan a la COP16 para él lucirse, para que lo escuchen. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. No sé si doña Alba Cárdenas quiera, aunque sea presentarnos un saludo mientras nos vamos conociendo. Adelante, por favor, doña Alba. Perdón, doña Ana. Ya puede abrir su micrófono. Buenas noches para todos, la sala, ¿cómo están? Buenas Mira, noches. mi opinión referente al señor Petro, él va a ir a exponer lo que, pues, lo que ya han dicho los señores coroneles, pero ellos no son ningunos bobos. Ellos van a analizar que realmente lo que él está buscando es que lo vuelvan a reelegir para el año entrante, ¿cierto? Pues para cuando empiece su nuevo mandato. Pero nosotros mismos somos los culpables de eso, más la juventud, ¿cierto? Porque mira que nosotros vemos que la gran mayoría que votaron fue la gente joven, los universitarios, porque estaban esperando a un cambio. Creían que él subiendo allá, pues que iban a votar y que él iba a hacer el cambio que él prometió. Todos lo sabíamos los que somos pues de la era de la Guayaba, que yo soy de la era de la Guayaba, que eso no iba a suceder, porque todo el recorrido que él ha tenido ha pertenecido al M19. Entonces, de la noche a la mañana, esas personas con esas mentalidades que tienen no van a cambiar. Entonces, nosotros ahora como ciudadanos nos quejamos y hacemos y decimos, pero las cosas no van a cambiar porque él está allá, está en el poder y puede hacer lo que quiera. También en los medios de comunicación podemos ver que él llega a todos los eventos tarde, de que no es un mandato transparente. Entonces, aunque él puede hablar lo que quiera hablar allá, pero es que ellos no son bobos, van a analizar, ¿cierto? Y lo que dicen es muy cierto, él va a ir a mostrarse como si fuera pues la abejita o la persona ahí que todo lo está cumpliendo. No, tenemos que aguantarnos y darnos la pela, porque ya está arriba. Esperar pues que para las otras elecciones logremos tener un mejor presidente, pero si yo veo en el abanico que hay, pues yo realmente no veo un presidente para Colombia que sea pues como el idóneo. Él muy inteligente subió y ustedes como militares se dan cuenta que lo que hizo fue primero descabezar a toda la gente que posiblemente le podía dar un golpe de Estado. Entonces, ahorita en este momento yo tampoco veo un señor oficial o una persona que sea como capaz de dar un golpe de Estado. Entonces, nosotros podemos decir, hacer, pero finalmente nuestro país, mire cómo vamos. Los intereses cada día más altos, la canasta familiar cada día más alta, las personas de bajos recursos cada día más pobres. Mire, tuvimos ahí el ejemplo del paro camionero. Y cuando él salió a hablar en las noticias, pues yo pensé que él iba a hablar sobre eso. Y salió con bobadas, porque realmente él no es un hombre culto, no es una persona idónea para manejar a Colombia, pero nosotros mismos tenemos la culpa. Nuestra juventud, eso fue lo que eligió. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pensar muchas cosas, pero nos toca esperar que pase este tiempo y rogar mucho a Dios que las cosas
fluyan y que no vayamos peor de lo que estamos. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Alba. Bienvenida. Gracias, muy gentil, muy bueno. Gracias. No sé, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto a las preguntas sobre la intervención de Petro en la ONU, como cada año los presidentes tienen que intervenir en las Naciones Unidas, pienso que yo creo que va a autolanzar su estrellato en la COP16, ¿no? Porque él lo que está demostrando es de que él es como em, un protagonista que busca la preservación del medio ambiente y la reducción del calentamiento global. Él en varios discursos de la ONU lo ha repetido. Entonces yo pienso que él se va a lanzar por ese camino, así como va a defender a Maduro, aunque no tan explícitamente, sino de una forma tácita en sus discursos. Mm, pienso también que pues se va a enfocar más que todo por la vía del calentamiento global. Hace poco vi un video donde culpaba a Estados Unidos del calentamiento global, pero no culpó a China. Entonces, ¿por qué no culpa a China si China es uno de los países que importa, de los que más importa carbón y a través de ese carbón es que operan sus fábricas para para fabricar, para, valga la redundancia, fabricar sus bienes de consumo y es uno de los que más ha generado el calentamiento global. Entonces, ¿por qué no menciona a China? Entonces, él tiene muchas contradicciones y sale con muchos sofismas de distracción para engañar a la opinión pública, pero ya yo creo que eso ya se le está acabando porque ya la audiencia colombiana y la opinión pública colombiana se está dando cuenta de que su gestión no ha sido del todo maravillosa y son más sus desaciertos que sus aciertos. Y la población está cansada de que él convoque a una lucha de clases cada vez que no le salen las cosas y empieza a decir que le van a hacer un golpe de Estado, como el ahora paro que hicieron los docentes hace poco en apoyo a sus gestiones, diciendo que van a apoyar en contra de un supuesto golpe de Estado que va a haber contra él. Entonces eso ya es un desgaste de discurso que tiene y yo creo que su partido político y su coalición, el Pacto Histórico, no va a tener el alcance que tuvo en el 2022. Yo creo que en el 2026 va a ser un desastre completo y van a perder las elecciones. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel, vamos con la segunda. Bueno, mi coronel, ahí va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, visto lo anterior de que lo que ustedes plantean, cuál será el posible enfoque, ahora analicemos esto. Si la intervención de Petro en la ONU pasará inadvertida para la comunidad internacional o impactará a esa comunidad y logrará impresionarlos. O sea cual sea el resultado de ella, él la manipulará como hizo la vez anterior aquí, que hasta colocó un video falso de unos aplausos que le han hecho a otra persona y lo subieron como si eran aplausos para él cuando estaba entrando a la tarima. O tendrá respaldo de las autocracias, es decir, de Rusia, China, Irán, estarán allá respaldándolo como el líder mundial o lo ignorarán también. ¿O qué otra se les ocurre a ustedes que sucederá como consecuencia de la intervención de este personaje en la ONU en este episodio? ¿Cómo no? Mm, Mi general Herrera veo que tiene ya abierto el micrófono. Ah, no. Entonces, vamos a darle la primera oportunidad a mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, pues como ha sido la costumbre de él, es manipular el resultado que va a debatirse allá en la ONU. Porque él va a seguir insistiendo es en que las necesidades a nivel mundial es el cambio climático y que hay que cambiar absolutamente todo
no de manera pausada, sino de una vez, dejar de explotar o producir petróleo, carbón y así por el estilo. Es decir, él va a convertir el mundo en un cristal transparente donde no se contamine a nadie, pero lo que pasa es que a mí me da la impresión de que no se ha dado cuenta de que a pesar de que el país, Colombia, de tiempo atrás ha venido haciendo esfuerzos para continuar con la producción de energías limpias, como es a través de las hidroeléctricas, hay dificultades en la conducción de esa energía del sitio de producción a las zonas de consumo. No recuerdo si de pronto en una intervención de hace algunos días les había comentado que allá en mi pueblo habían montado una mediana infraestructura para el apoyar la conducción o la construcción de las torres de alta tensión que venían de la eh, represa de Hidrosogamoso con destino aquí a Bogotá. Y desmontaron esa situación porque algunos paisanos y vecinos de mi municipio consideran de que los afecta. Entonces, pues yo no tengo conocimiento de la afectación que pueda causar la presencia de una torre y los cables de alta tensión en la zona. Es posible, pero si no se hacen esos esfuerzos, entonces, ¿cómo queremos tener energías limpias? Entonces, él va es a manipular esas situaciones para quedar como un príncipe. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, Bueno, yo pienso que, a ver, en cuanto a la pregunta, yo creo que no pasa, es decir, no ponen imagen en torno Eduardo, creo que estás moviéndote y entonces la señal se va y se viene. Quédate en un solo sitio y porque se te escucha la señal entrecortada. y, y también Ahí. otra situación es que, pues, eh, pues el presidente, como se ha tornado desafiante, especialmente a la cuestión del problema de Israel y Gaza, donde está más parcializado hacia el lado de Hamas que de Israel, es decir, no busca un punto de equilibrio. Entonces, no creo que los demás secretarios de las Naciones Unidas lo vayan a tomarlo con mucha seriedad desde el punto de vista diplomático. Entonces yo pienso que va a pasar muy inadvertido y la cuestión de las Naciones Unidas se va a enfocar más que de Ucrania y Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Ana Leonor, adelante, por favor. Ya tienes abierto tu micrófono. Bueno, es muy cierto que, como les decía anteriormente, él se va a exponer allá y va a decir pues que va a trabajar sobre el medio ambiente, pero es muy difícil hacer eso porque es que la contaminación viene desde mucho tiempo atrás. Como decía mi coronel anteriormente, eh, él no va a poder mostrar lo que realmente no tenemos. Entonces, ellos fácilmente se van a dar cuenta que aunque tenga muchos esfuerzos, no lo va a poder lograr.
En una palabra, él lo que hace allá es un títere y tiene que ir pues porque tiene que representarnos, pero de lo contrario yo no creo que allá le den a parar mucho las bolas. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Ramos. Siga por delante, por favor, perdón. Y con el Carvajal. Gracias. Pienso que Petro no pasará inadvertido por sus intervenciones anteriores. Pienso que todos los países quieren volverlo a escuchar porque es que llama la atención en la ONU escuchar a un presidente revolucionario, marxista, leninista, con esos discursos que incitan es al desafío y al odio, discursos que en este mundo moderno ya no impactan, como sí impactaban los discursos de Mao Zedong, de Stalin, de Hitler, de Mussolini, de Fidel Castro. Ya esos discursos de odio, ya esos discursos ya nadie los cree. Yo pienso que el mundo moderno espera, son resultados tangibles de los presidentes para sus naciones, resultados tangibles que se puedan presentar en la ONU, es lo que hay que mostrar allá, lo que se hace por el país. Y pienso que Petro pues no tiene nada que mostrar. Da vergüenza lo que acaba de ocurrir en Arauca, que todo el mundo se ha enterado. Entonces, ¿cuál es el país que maneja este presidente con esta clase de resultados tan violentos? Entonces, eso sería lo que yo pues aportaría aquí al taller. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Bueno, como están planteadas las 4 opciones, pienso que las 2 primeras se contraponen o son excluyentes con las 2 últimas preguntas u opciones. Entonces, yo me voy por el punto 3 y por el punto 4. Es decir, el punto 3, sea cual sea el resultado, pues este señor que tenemos de presidente manipulará el resultado porque es que ya lo manipuló y no hay en mi juicio de dónde pensar que no vuelva a manipular otra vez los resultados de su discurso. 1 y 2. Por supuesto que en mi concepto, en mi opinión, va a tener, como también lo ha tenido siempre, el respaldo de las autocracias, porque obviamente se alinean todas las autocracias y entre todas se apoyan. Mi concepto y gracias. Muchas gracias, mi coronel. Creo que mi general Herrera ya está listo. Le damos la palabra, por favor, mi general. Adelante. Mi coronel, buenas noches, mucho gusto. Nuevamente un saludo especial para todos los asistentes. Gracias a mi coronel Villamarín por la exposición y las aclaraciones tan importantes. Pues en cierta forma, mi opinión está orientada hacia el punto 3, sea cual sea el resultado de la intervención del presidente en la ONU, tratará, a mi criterio, de manipular a la ONU y a todos los participantes con discursos populistas. Ya conocemos, como quien dice, su orientación, pero realmente para mí no será nada novedoso y la comunidad internacional prácticamente muy pocos lo escucharán porque no es nada serio, nada coherente y muchas personas de las allí asistentes sabrán de la situación que está pasando el país, donde realmente la administración tiende a ser un fracaso, si no es que ya lo es del todo. La reunión de la ONU, a mi parecer, prácticamente no presentará nada novedoso porque la ONU
a mi humilde concepto, también está adoctrinada, manipulada y, como quien dice, orientada hacia las ideologías. Entonces serán discursos populistas, pero que nada tendrán de impacto en el bien, en el futuro del mundo y de la humanidad. Y pues definitivamente tratarán de aplaudirlo, como decimos aquí, los áulicos de las izquierdas, pero las personas coherentes, las personas serias, las personas de administración y gestión responsable, pienso que ya saben a qué atenerse. Termino recordando los discursos en esas mismas reuniones del presidente Chávez cuando eh, eh, infundía odio hacia los estados de norteamericano, estado norteamericano y otros, y realmente terminaba, era haciendo el oso lo mismo que terminará nuestro representante. Muchas gracias. Aquí huele a azufre, mi general. Eh, mi Sí, coronel señor, Villamarín. que por aquí está el demonio, como quien dice, el diablo. Sí, señor, así es. Mi coronel Villamarín, vamos con la tercera pregunta. Intervención de Petro en la ONU favorecen su posibilidad De hacer la asamblea constituyente y por qué. de hacer la Asamblea Constituyente y por qué. Vamos entonces a darle la oportunidad de ser el primero a Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. entonces, de acuerdo a la pregunta, ajá, que si la intervención de Petro en la ONU favorece su posibilidad de hacer, La Asamblea ¿hace? ¿Qué Constituyente. significa? ¿De La hacer qué, Asamblea perdón? Constituyente. Asamblea Constituyente. Ah, ya, ya, ya. Bueno, no, pienso que no favorece su posibilidad de hacer una asamblea constituyente, porque, pues, la intervención de Petro en la ONU es más a nivel internacional, es decir, tiene que hablar sobre aspectos internacionales, sobre su política internacional como jefe de Estado, aunque en un porcentaje mínimo también tiene que hablar sobre su política interna. Pero si él intenta a través de la ONU buscar que le favorezcan plantear una asamblea constituyente, yo creo que la gran mayoría de diplomáticos de la ONU, secretarios generales y todo el cuerpo consultivo que se encuentra en las Naciones Unidas no lo tomarán muy en serio porque saben los nexos de Petro con el Foro de Sao Paulo, saben los nexos que tiene con Venezuela, saben de su posición parcializada hacia Hamas y no favorece a Israel, que también fue una víctima de los ataques de octubre, el cual se va a cumplir un año. Entonces, va a pasar muy desapercibido y no va a tener una, eh, un calificativo bueno como para que lo favorezcan y desde el punto de vista internacional lo legitimen para realizar una asamblea constituyente. Me parece que yo creo que ya esa asamblea constituyente está muerta y no hay poder humano en el país que haga que se establezca una asamblea constituyente. Yo pienso que eso ya se quedó así. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Habría que esperar a ver qué sucede mañana 19 de septiembre, donde tiene invitada al pueblo
yo no sé si los que estamos en esta sala pertenecemos o no al pueblo, porque si se nos ocurre salir como pueblo, pues no sé qué haríamos, porque me imagino yo que el pueblo de Petro se irá de pronto a tomar el Congreso para que aprueben el proyecto de presupuesto tal y como lo presentó, o irán a atropellar a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado para que emita los conceptos que él considera que deben ser así. Irá a alabar a la Fiscalía por la directiva que sacó. Entonces de eso depende lo que él pueda hacer, si va a seguir aullando para una constituyente, porque pues él en sus momentos de pronto lúcidos habla de que la constitución está bien hecha, sino que no se ha implementado. Pero es que para implementar las cosas yo considero de que no se deben hacer atropellando e insultando, porque cada vez que le dan razones por qué sí o por qué no, él no las acepta. Él quiere ser él únicamente, que él tiene la razón, que él es el Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad. Y no recuerdo el otro, tres cuerpos distintos en una sola divinidad. Entonces, así no podemos. Cada uno de nosotros somos testigos de las situaciones que se nos presentaban cuando ejercíamos el mando, algunas veces de manera ordinaria, sin pensar, sino por considerar de que soy el comandante. Entonces, pues ese es mi concepto frente a esta situación. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Mi general Herrera, por favor, adelante. Su micrófono, mi general. Bueno, mi general, mientras que se gestiona la situación, le vamos a dar la palabra entonces a mi coronel Carvajal. Gracias. Pienso que no va a mencionar la Asamblea Constituyente allá en su intervención ante la ONU, pues las mediciones que se hacen en Colombia sobre la Asamblea Constituyente no lo favorecen. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Saldaña, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues, en mi opinión, no hay ni juxtaposición ni posición entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea de la ONU, ¿no? Dentro de la posibilidad de hacer una constituyente. Sencillamente entiendo que es algo así como dos conjuntos A y B. Los elementos del conjunto A son diferentes a los conjuntos o a los elementos del conjunto B, o sea, un conjunto vacío. Considero que no tiene correlación las dos asambleas, o la Asamblea de la ONU y la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Es mi fundamento y mi concepto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Mi general Herrera, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Gracias. Pues esta intervención del presidente en la ONU, pienso que seguramente no le favorecen la posibilidad de hacer su asamblea constituyente, porque como se ha expresado, realmente los argumentos y los criterios oficiales
no están orientados acorde a Gracias. a un proyecto de gobierno, a un futuro de progreso, de crecimiento y de desarrollo social sostenible del pueblo colombiano, que lo apoye, que le dé viabilidad. Entonces, este es un capricho que él tiene en mente, precisamente como dicen en el vulgo popular, para atornillarse en el poder, que es la pretensión de las ideologías. Entonces, desde todo punto de vista, pues no tiene favorabilidad. Además, el constituyente primario, que es toda la sociedad, toda la población colombiana y no el pueblo al que él llama, que son las personas que lo apoyaron, que seguramente en este momento no todos lo apoyan ya porque se dan cuenta del fracaso de sus ideas y de su administración, entonces no tendría resultado. Y finalmente, en el sentido de que esta pretensión es una imposición de él, más no una conveniencia nacional ni de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, vamos con la otra. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Esa es cómo explicaría usted ante un auditorio la necesidad de construir un partido político tomando solamente como bases en este momento las estratagemas que ya le conocemos a Petro en la ONU. Perfecto, mi general, mi coronel. Entonces, vamos a darle la palabra a Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, en Buenas cuanto a noches. la pregunta de cómo explicaría ante un auditorio la necesidad de construir un partido político a partir de la estratagema de Petro en la ONU. Bueno, pienso que sería de la siguiente manera. Sería explicarle al auditorio, es necesario la construcción de un partido político para evitar las mentiras que Petro dice en la Organización de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que aplica muchos sofismas de distracción, aplica frases que no son ciertas en cuanto a política exterior. Asimismo, tiene una política exterior muy parcializada, muy sesgada, muy proclive al Foro de Sao Paulo, muy proclive hacia China, muy proclive hacia Venezuela. Y técnicamente lo que está buscando es una mutación hacia un gobierno totalitario, y por eso debemos construir un partido político que le haga peso a ese proyecto totalitarista que persigue el pacto histórico a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy amable, mi coronel. ¿Cómo explicar ante un auditorio la necesidad de construir un partido político a partir de estratagemas de Petro en la Organización de Naciones Unidas? Definitivamente nos hemos podido dar cuenta hasta hoy que especialmente toda Latinoamérica y parte de Iberoamérica han caído en la manipulación, en el adoctrinamiento y en el sometimiento de personas que carecen de conocimiento, de capacidad y de experiencia para manejar, para gobernar, para administrar los estados, las sociedades y sus recursos. Esos son los resultados de políticas fracasadas, de políticas manipuladas, de políticas engañosas, de trampas políticas que solo pretenden adueñarse de los recursos que le pertenecen al Estado y a la sociedad
en búsqueda de un bienestar y de una calidad de vida. Tenemos que ser muy inteligentes a partir del momento de construir precisamente ese partido político, cuál debe ser el ideario, cuál debe ser su proyecto de vida y desde luego pensar en qué orientación debe tener de las diferentes ideologías políticas que hasta el momento nos han direccionado. Realmente la situación de nuestra Latinoamérica y en particular de Colombia, estamos en un estado sobreviviente con los pocos recursos que aún le quedan y deberíamos precisamente a partir de esa construcción de ese partido político con nueva orientación, con nuevo direccionamiento, buscar un Estado responsable, un Estado que respete la Constitución, que respete la independencia, la soberanía, que respete la familia, que respete la propiedad privada y que busque la manera de industrializarse para asegurar precisamente ese bienestar, ese crecimiento y ese desarrollo y la calidad de vida de todos los ciudadanos, razón por la cual se mejorarán la seguridad y tanta incertidumbre que hasta hoy nos tienen sometidos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general Herrera. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias. Bueno, ante un auditorio hay que exponer la necesidad de un nuevo partido político de orientación en objetivos y en valores nacionales. Pues el mundo internacional sabe que Petro representa en la ONU es a partidos políticos de orientación revolucionaria. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. Buenas, don Eugenio. Buenas. ¿Qué le diría yo al auditorio? Que a través de la historia de la formación de la República ha habido serias dificultades en el manejo de la cosa pública, de los recursos públicos. No se fundamenta la política de cada gobierno en solucionar la problemática anterior, sino simplemente en criticarla. Entonces, entre más leña se le eche al fuego, pues más se aviva. No sé por qué algunos mandatarios a través de la historia se han dedicado a denigrar, a criticar de manera severa a sus inmediatos gobernantes a nivel nacional, pero poco los resultados en sus gobiernos. Se ha deteriorado la economía, la seguridad, el respeto por la autoridad. Es que desafortunadamente yo no sé cuál será nuestro devenir en un futuro si llegase un gobierno realmente con la intención de hacer las cosas bien hechas y en beneficio de todos, frente a las continuas críticas y frente al irrespeto a la autoridad, porque los mismos mandatarios lo han buscado. Entonces, es necesario que ustedes están pendientes de una evolución, no de una revolución, sino de una evolución, de hacer las cosas bien, de formar un nuevo partido político que conduzca los destinos de este país que afortunadamente aún tiene recursos y elementos que no se han utilizado racional ni se ha implementado la técnica
específicamente para la producción de alimentos, que es lo básico en cualquier sociedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Finalmente nos queda mi coronel Saldaña porque Ana no ha recuperado la señal y se le cayó. Entonces, mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Sí, mi coronel. Yo diría que este gobierno no tiene coherencia entre su discurso y sus realizaciones. Es decir, ha sido más de retórica que de proyección y visión de país. En consecuencia, a Colombia le hace falta un nuevo partido político que supla estas falencias. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín. Esa fue la última pregunta. Mi coronel, no viene otra. Entonces ya vamos con las conclusiones y la bendición por el día de hoy, para lo cual le damos la palabra nuevamente a nuestro presidente, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañaron, que participaron y que aportaron, porque es que el tema de la política es de debate permanente. La política es eso y la democracia con mayor razón. Hay que estar debatiendo, pero sobre todo analizando con perspectiva y evaluando los cuadros de comportamiento tanto de las personas como los grupos para entender y ser previsibles, igual que en la guerra, ¿no? Hay que estar mirando hacia dónde apuntan las intenciones de una persona, de un grupo, qué es lo que busca, cuál es su objetivo, y desde esa misma posición o punto de vista, pensar que todo lo que se haga, lo que se presente, lo que se proponga, tenga un objetivo. En el caso nuestro de hoy, el objetivo era precisamente mirar qué va a hacer este señor y qué podemos esperar los colombianos de él en su viaje a la ONU. O sea, el taller tiene un objetivo, tiene un propósito claro, a dónde queremos llegar. Y la mejor manera que nos parece para llegar a eso es que entre todos nos escuchemos con base en unas preguntas no direccionadas, sino básicas, para estar trabajando sobre los mismos parámetros y no desfasarnos, porque si nos dedicamos todos a hablar de un montón de cosas, al final no hablamos de ninguna. Entonces hemos logrado el objetivo de identificar entre todos eh, cuál podría ser la conducta de este señor en la ONU y cómo puede redundar eso, y además un ejercicio que nos parece siempre un reto, que no es nada fácil, porque es pregunta tipo periodista en 2 minutos para contestarla y requiere mucha concentración y mucha claridad conceptual. ¿De qué se haría frente a un auditorio exponiendo la gravedad de ese tema? Bueno, entonces vamos a recordar que en primera medida hicimos un barrido, un recorrido, una remembranza general de qué ha ocurrido con este señor en viajes anteriores en la ONU. Y entonces hicimos como una transversalización de su comportamiento, de su conducta, de sus líneas de acción, con el fin de tener todos como puntos básicos los mismos ítems sobre los cuales fundamentalmente ha gravitado su accionar, y así podernos formar lo que en inteligencia militar se llama la capacidad de más probable adopción por parte del señor Petro. Entonces hicimos el recuerdo que él aparece, se presenta, se autopresenta como el abogado de los pobres del mundo, como el líder renovador, como la encarnación de Jesús, Mahoma, Confucio y Buda al mismo tiempo. Por otro lado, se autonombra el abanderado de la lucha contra el cambio climático, como si eso no viniera desde el año de 1972 en la reunión de Helsinki, cuando se inició a hablar de forma ya sólida sobre esto, pero antes ya habían hablado. Es que el tema del cambio climático viene desde la época de la revolución industrial, cuando se comenzó a cuestionar
a los industriales de la época que llevaban a la gente a trabajar en los socavones y se morían o se enfermaban de los pulmones. Entonces no es que él esté descubriendo que el agua moja, sino que la ignorancia en términos de cultura general es la que nos pone en esos escenarios en cual el que más saliva tiene, más harina come y más enreda los temas. De igual manera, miramos que es un legitimador del narcotráfico, claro, les debe favores y él no hace sino legitimarlos. Él es el atleta de la paz de Colombia, él es la víctima de planes de golpe de Estado que se inventaron una cosa rarísima ahora, que golpe de Estado blando. No, si es un golpe de Estado, es golpe de Estado, no puede ni blando ni. Es un golpe de Estado, pero aquí en Colombia nadie tiene esa intención, pero él lo hace, desvirtúa, desdibuja, presenta una nueva narrativa y reenfoca la atención del mundo sobre lo que es Colombia. Ahora la otra es que él vende la idea de que como fue elegido, entonces puede hacer lo que le den en gana y puede violar la Constitución, cambiar las leyes, etcétera. Ha insistido muchísimo en que se le levanten las sanciones a Cuba y a Venezuela. Eh, a Nicaragua también, pero no tanto. Él siempre se enfoca en Cuba y Venezuela, las dos narcodictaduras que le están ayudando con su farsa de la paz. Y de remate, él es el único. Nadie más en Colombia, ni siquiera Simón Bolívar, que propuso por primera vez la libertad de los esclavos, nadie ha hecho lo que él hace por las minorías. Él es la estrella que fulgió en el firmamento como el faro de luz que salió de en medio de tantas tinieblas en que estábamos. Y él nos está abriendo el camino hacia el futuro de una paz total y de un país diferente. Entonces, ya teniendo como eje todos estos aspectos, hicimos la primera pregunta, que si en esta intervención Petro repetirá su discurso anterior, se enfocará en paz y medio ambiente, se autolanzará como la estrella en la COP, defenderá a Maduro u otras. En términos generales, la que más tuvo votos o puntos de vista fue que se enfocará en la paz y en el medio ambiente, pero la mayoría de las respuestas fueron divididas en el sentido de que le apostaron también a que volverá con su tema anacrónico y rayado de reiterar lo que ya ha dicho. Hubo una respuesta que dijo que buscará ser la estrella en la COP. Y por último, también se habló de que defenderá a Maduro y a Nicaragua. Eh, entonces, en síntesis, lo que vemos es que probablemente dentro del concepto colectivo aquí en este auditorio, no se va a salir en términos muy amplios de su comportamiento anterior y que tal vez lo que le meterá de un poquitico más allí es el tema de hacerse visible para invitar a la COP, donde él va a ser la estrella, el centro del universo. Luego hicimos la segunda pregunta, que una cosa es lo que él diga, claro, una cosa es lo que él plantee, y luego cómo lo recibe la comunidad que lo está escuchando. Entonces, la pregunta era si pasará inadvertida su participación, si impactará a la comunidad internacional de tal manera que lo vean como un salvador, que sea cual sea el resultado de lo que allí se diga, manipulará, o que si tendrá respaldo de las autocracias como Rusia, Irán, China, etcétera. Y la mayoría de las respuestas de ustedes se enfocaron en que sea cual fuera el resultado de la cumbre, él tratará de manipular, intentará manipular no solamente a ese auditorio internacional, sino traer hacia Colombia el mismo mensaje y darle a entender a la población que allá estaba Jesús de Nazaret en persona, hablando por los pobres y por los colombianos, y que además él está destinado a ser el premio, el referente del mundo en el manejo de todos los problemas. Y ya pues las otras respuestas le dieron un poquito a cada una de las anteriores, pero fundamentalmente se enfocó en que tratará de manipular cómo ha sido su conducta. Luego pasamos a la tercera pregunta, es si esas intervenciones que él hace en la ONU favorecerán su posibilidad de hacer una asamblea constituyente en Colombia o no, habida cuenta de que él cree en medio de su ensoñación y desubicación mental que tiene, él cree
que él es un líder en el mundo. O sea, él le pasa lo de los mitómanos y los megalómanos, que dice la mentira y se la cree él mismo. Entonces, ante esa realidad, la respuesta de ustedes fue que podrá seguir con el tema de la manipulación, tratando de unir una cosa con la otra, pero que definitivamente un escenario internacional es una cosa y otro nacional es otra. Y pues, aunque ustedes no lo dijeron tan exactamente, la conclusión que se infiere de sus respuestas es que en realidad a muchos, por no decir la mayoría, y por no decir todos los colombianos, es muy poco lo que nos impacta o nos causa interés lo que se hable o se decide en esas cumbres, porque nuestra cultura política en general es muy baja. Aunque no se dijo de esa manera, pues las respuestas más o menos apuntaron a esa deducción. Y finalmente le preguntamos, y esta es la pregunta estrella del ejercicio, ¿cómo explicaría usted a un tenor de todo la necesidad de construir un partido político solamente tomando las estratagemas de Petro sin abarcar todo el contexto, sino como volvemos al tema siempre teniendo un objetivo? El objetivo en este momento era sobre las estratagemas que Petro utiliza en la ONU, ¿por qué es necesario crear un partido político o tener una visión? Entonces hubo respuestas como siempre muy interesantes, muy enfocadas en argumentar cómo se busca de la mejor manera que las personas entiendan. Y pues el reto aquí es que no se trata de una disertación larga, sino que en máximo 2 minutos la persona reflexione y diga, yo lo enfocaría por esto, por este lado. Y eso obliga mentalmente a la concentración, a la interacción, y obviamente nos tiene a todos pendientes de qué dice una persona a la otra para ver cómo se asemeja o se diferencia o se acerca o se distancia de lo que estoy pensando. Entonces, al llegar a este punto, nos parece que es un ejercicio académico sencillo, pero interesante, y una forma de hacer metodología de análisis político de los problemas y de conducir los ejercicios permanentes de la política, que siempre serán difusos y complejos, pero que usualmente no se utiliza el análisis. O sea, miremos una realidad. En los medios de comunicación a cada rato nos aparecen invitado tal persona, analista político. Uno supone que va a hacer un análisis así, ¿no? Tomando temas de reflexión y puntos. No, se pone a dar sus conceptos personales y sus pareceres, y esos son los análisis políticos que hay en el mundo. Y se trata de un problema político que tiene un gobernante. Lo más usual es que los subalternos no hagan esta intercomunicación que hacemos, esta retroalimentación que hacemos nosotros, sino simplemente esperan a que quien tiene el problema les diga, hay que hacer esto, ustedes qué opinan, pero inclínense de una vez por este lado. O sea, son soluciones inducidas. No hay debate y análisis, ni hay varios aspectos de los cuales se toma. Si se hiciera esto mínimamente en política en Colombia, tendríamos una ciudadanía más educada, más concentrada y más estructurada en estos temas. Entonces, nuestra invitación, como siempre, es a que quienes nos escuchen, nos ven, nos oyen, comenzando por todos ustedes los presentes, siempre le vendamos la idea a los demás que la política no es simplemente hablar de candidatos o la última que comienza a tomar forma en las campañas electorales al final y que ya seguramente ustedes las están experimentando. Es que tenemos que buscar lo menos malo que haya, lo que esté en contra de lo que está mal desde mi óptica. Y es tan abusiva, tan irrespetuosa y se hace de una manera, a veces por ignorancia, decirle a quienes tienen más capacidades y cuestionan estas cosas, entonces lo necesitamos a usted aquí para que sea asesor. O sea, como quien dice, usted vale menos que y yo soy el que valgo más y entonces usted lo que tiene que hacer es asesorarme a mí y no en lugar de decir, hagamos un debate serio, estructurémonos y de la mejor propuesta y de la mejor solución, miramos qué es lo que se hace. No, así no funciona. Para ellos lo que funciona es, yo ya soy, entonces usted que tiene tantas capacidades o X capacidades,
venga para acá y me asesora, pero definitivamente usted no tiene ninguna posibilidad. Y creen en su extrema ignorancia que esa es la forma de hacer política y por eso el país anda como anda. Pues bien, llegamos como siempre al final de nuestro ejercicio, agradeciéndoles la presencia, recordándoles que mañana a las 9 de la mañana tendremos por día especial la memoria histórica a esa hora, pero que el viernes aspiramos a regresar al horario normal. Y por la noche, mañana y el viernes también tendremos esta actividad académica nocturna, de la cual pues nos debe quedar como reto siempre tratar de invitar y de reenviar invitaciones, porque entre más ciudadanos tengan despierta esta conciencia de reflexionar antes de actuar, podemos ser mejores. Mil gracias a todos, una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. A los que asistieron esta noche, muchas gracias por la